Buenas noches, mi nombre es César Augusto Hernández Duque. Soy estudiante de Ingeniería Industrial de la UNAD, del curso Física Electrónica, grupo 10414-45. Este es mi documento de identificación. En esta noche les voy a hablar sobre leyes básicas de circuitos, lo que es la ley de Ohm, la ley de voltaje de Kirchhoff, ley de corriente de Kirchhoff, relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. También vamos a ver esta pregunta: ¿en qué consiste un cortocircuito? Menciona y describe un mecanismo protector contra sobrecorrientes. Un cortocircuito es una falla eléctrica, defecto en el aislamiento, en la conductividad en el sistema eléctrico, que se produce cuando dos conductores de distinta polaridad o fase entran en contacto físico entre sí, habiendo perdido la cobertura aislante entre ellos. Se puede producir tanto en circuito de corriente alterna como de corriente continua. En contacto directo provoca que la resistencia del circuito baje hasta cero, generando un aumento brusco de la intensidad de la corriente. Pierde el equilibrio. Según la ley de Ohm, la diferencia de potencial que se aplica entre los extremos de un conductor determinado es proporcional a la intensidad de corriente que circula por el conductor. El aumento de la intensidad de la corriente es tan elevado que si no se interrumpiera el fluido eléctrico, en cuestión de milisegundos se podría derretir el aislante del cableado por las elevadas temperaturas. En un circuito de corriente continua, el cortocircuito se produce por el contacto entre el polo negativo y el polo positivo, y en el circuito de corriente alterna se produce por la unión del neutro y fase o entre dos fases. Pasos para solucionar un cortocircuito: dirigirse hacia el cuadro eléctrico de la vivienda o del inmueble y buscar el interruptor automático, vías. Se encuentra bajado, no tocar ningún interruptor, ya que podría producir una descarga eléctrica. En el cuadro eléctrico suele estar en la tapa de la cubierta, se encuentra identificado que el circuito de la casa corresponde a cada interruptor. Apagar y desconectar todos los electrodomésticos y aparatos electrónicos que pertenezcan al circuito dañado. Desconectar todos los pías del cuadro eléctrico. Esperar unos 10 segundos y conectar todos los pías. Si recupera la luz, el cortocircuito proviene de alguno de los aparatos desenchufados. Para determinar de qué electrodoméstico se trata, tendrás que irlos conectando uno a uno y subir todos los interruptores hasta que vuelva a saltar. Si una vez desconectados todos los aparatos sigue saltando el pilla, significa que el problema se encuentra en el cableado de la casa y tendrás que contratar a un profesional para solventar el problema. Es imprescindible que soluciones las averías, ya que dependiendo de la intensidad del cortocircuito, no solo se puede afectar la instalación propia, sino que puede conllevar a situaciones peores como el incendio del inmueble. La ley de Ohm. La ley de Ohm establece que la corriente que pasa por los conductores es proporcional al voltaje aplicado en ellos. El físico alemán Georg Simon Ohm, 1787-1854, fue el primero en demostrar experimentalmente la relación entre los conductores eléctricos y su resistencia. Ohm descubrió al principio del siglo XIX que la corriente a través de un metal era directamente proporcional al voltaje o diferencia de potencial eléctrico por el metal. Tal como lo expresa su enunciado, el descubrimiento de Ohm condujo a la idea de la resistencia de los circuitos. La ley de Ohm. Entonces vemos las fórmulas, que voltaje es igual a corriente por resistencia. Resistencia es igual a voltaje por dividido corriente. Y corriente es igual a voltaje dividido a resistencia. Fórmula de la ley de Ohm. La ley de Ohm expresada en forma de ecuación es: voltaje es igual a resistencia por corriente, donde V es potencial eléctrico en voltios, I es la corriente en amperios y R es la resistencia de Ohm. Una regla mnemotécnica para recordar la fórmula de Ohm es recordar que Victoria es la reina de Inglaterra, donde voltaje es igual a resistencia por corriente. Ejercicio: cálculo de la corriente. Fórmula de la corriente es igual: corriente es igual a voltaje dividido resistencia, donde I no sabemos qué valor tiene,
y voltaje 1 es igual a 16 voltios y resistencia 1 es igual a 560 ohms. Al realizar el despeje de la ecuación se tiene que corriente es igual a voltaje o resistencia, donde esto es igual a 16 voltios dividido 560 ohms, y la corriente es igual a 0,02857 amperes. Ley de voltaje de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff, o también conocida como ley de voltaje, LVK, establece que la suma algebraica de las caídas de voltaje de un circuito cerrado es igual a cero. Explicada en palabras más sencillas, dice que la suma de todas las caídas de voltaje debe ser igual al voltaje de entrada. Si nos damos cuenta, podemos notar que esta ley se basa en el principio de la conservación de la energía, ya que la energía total suministrada a un circuito debe ser igual a la energía total consumida. Entonces, ley de corrientes de Kirchhoff. Esta ley es llamada ley de nodos o primera ley de Kirchhoff y es común que se use la sigla LSK. ¿Qué quiere decir LSK? Que es ley de corrientes de Kirchhoff. Para referirse a esta ley, la ley de corriente de Kirchhoff nos dice que en cualquier nodo la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. De forma equivalente, la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a cero. Y aquí tenemos estas dos fórmulas de circuitos complejos. Relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. La resistencia de cualquier material conductor aumenta su temperatura de forma proporcional. Cuando este está expuesto de forma muy experimental, se ha demostrado que cuando alguien desea calcular la resistencia R de un conductor a una cierta temperatura T, si se conoce el valor de la resistencia R a una temperatura de 0 grados centígrados, se puede utilizar la siguiente fórmula. RT es igual a R ohms por 1 más a T, donde RT es la resistencia del conductor a cierta temperatura T expresada en ohms. R o resistencia del conductor en ohms a 0 grados centígrados y A es el coeficiente de temperatura. La resistencia del material conductor en 0 grados centígrados a la menos 1 indica la variación relativa a la resistencia del material por cada grado centígrado de incremento en la temperatura. T es temperatura del conductor en 0 grados centígrados. Se dice que en el caso de los metales, A es siempre mayor que 0, A mayor que 0, pues su resistencia aumenta con la temperatura. A diferencia de otras sustancias como el carbono, silicio y germanio, el valor A es negativo porque su resistencia eléctrica disminuye con la temperatura. Gracias.